Muy buenas tardes, amados hermanos, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, martes, estamos, de acuerdo a la secuencia, dando la doctrina para la edificación del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a orar para que el Señor pueda bendecirnos y dirigirnos en esta enseñanza. Padre Celestial, gracias por este tiempo tan especial, tu misericordia, Señor, y tu verdad ministrando nuestras vidas. Gracias, Señor, tú eres bueno, grande y misericordioso. En el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Vamos entonces a desarrollar hoy día, es tarde de doctrina, el libro de Primera de Corintios. Bien, voy a leer 1 Corintios capítulo 1. Dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros os he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Muy bien, vamos a hacer dos lecturas de esta primera parte, del 1 al 17, y luego voy a continuar del 18 al 31. Muy bien, esta carta fue escrito sin refutación alguna por el apóstol Pablo. Lo escribió desde la iglesia de Éfeso. Y toda carta de Pablo tiene siempre una intencionalidad. Básicamente era para poder nutrir, pero también para poder corregir y regular algunos excesos que se veía en la iglesia de Corintios. Bueno, la iglesia de Corintios tenía un trasfondo griego. Los griegos exaltaban la sabiduría, la elocuencia, la belleza y el conocimiento humano, juntamente con todas las filosofías. Así que siempre el apóstol Pablo tenía que tener mucho cuidado en cómo transmitía la palabra. Él era un hombre muy celoso de lo que el Señor le daba. Cuando él impartía la palabra, el Señor lo daba con mucho temor y temblor. Así que el apóstol Pablo en mente tiene el deseo de poder corregir, poder alimentarlos y poder corregir y poder conducirlos en la sana doctrina. Esta iglesia tenía problemas, muchos problemas. Un primer aspecto que vamos a ver es con respecto a las contiendas. Entonces, en esta iglesia había partidarismo. Acá se menciona 4 grupos. En el versículo 12 dice así lo siguiente: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo, ¿no? Entonces, cuando una iglesia se enfoca en personas, se enfoca en líderes, obviamente que está desenfocado en la maravillosa persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es interesante poder ver cómo Pablo presenta a Cristo, lo pone como un cuadro continuo
para que ellos puedan desenfocarse de las personas al cual respetaban y admiraban y poder enfocarse en la única persona quien trae salvación y corrección para el ser humano, que es nuestro Señor Jesucristo. Es interesante que de los versículos del 1 al 10, en forma directa o indirecta, menciona a nuestro Señor Jesucristo. Por favor, si me acompañan, nuevamente voy a leer rápidamente algunas cositas. Dice, 1:1. Dice acá, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo. Menciona la persona de Jesucristo. Versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús. Menciona a Cristo Jesús. Versículo 3. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Menciona Señor Jesucristo. Versículo 4. Gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Menciona en Cristo Jesús. 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Aquí, en Él, se está refiriendo en forma indirecta a nuestro Señor Jesucristo. ¿No? Versículo 6. Así como el testimonio acerca de Cristo, lo menciona. 7. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Lo menciona. Versículo 8 dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9, fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. Versículo 10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos que en todos los versículos, solamente en el versículo 5, lo menciona en forma indirecta a nuestro Señor Jesucristo. En los demás 9 versículos, de forma continua, lo menciona explícitamente a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es necesario que el cristiano desenfocado, el cristiano que esté poniendo sus miradas en otros asuntos y en otras personas, que no sea la maravillosa persona que debiera atraer a nuestras vidas para la adoración y exaltación, es nuestro Señor Jesucristo. Así que Pablo era un perito, era un arquitecto, era realmente un conocedor profundo de la revelación de esta maravillosa persona. Conociendo esta verdad, él lo presentó una y otra vez para que los corintios se fundamentaran en él. Vamos, por ejemplo, 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces Pablo entiende que la meta de un verdadero siervo de Dios es colocar bien en alto el único fundamento el cual la iglesia está fundada, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los siervos de Dios, los obreros de Dios, tenemos que tener mucho cuidado cómo sobreedificamos sobre este único fundamento. Cuidado que sea con sabiduría humana, con criterios humanos, cuidado que sea con exaltación de hombres, ¿no? Con pensamientos, con personalismo. Tener mucho cuidado, hay que tener celos por la palabra de nuestro Dios. Entonces, un primer problema que ya mencioné es las contiendas. Dice, versículo 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos, por los de Cloé. Cloé probablemente sea una familia que, digamos, representativa, una familia de referencia en la iglesia de Corintios, de confianza del apóstol Pablo. Y dice que él había sido informado por esta familia, por los de Cloé, cómo estaba la situación en Corintio. Y entonces decía que hay contiendas. Pero contiendas, ¿por qué? Porque había justamente simpatías por líderes. Uno decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo. Sería bueno meternos un poco en la mentalidad de ellos para poder entender esto. Pablo, ¿por qué muchos tenían gran simpatía? Y lo menciona primero a Pablo. Porque Pablo era el padre espiritual de esta congregación. Así que él tenía el derecho legal para poder amonestarlo, inclusive con dureza, lo vamos a ver posteriormente, a esta iglesia, porque él tenía el derecho como padre espiritual. Ningún padre, digamos, un padre
de un hogar X no tiene derecho legal sobre otra familia, ¿no? Porque no es padre de esa familia. Pero el apóstol Pablo sí lo tenía. Muy bien. Y entonces, me imagino que muchos de los corintios tenían esa simpatía. También Pablo era muy conocedor, muy profundo de las verdades de nuestro Señor Jesucristo. Así que esto había despertado simpatía para con él. Otro segundo grupo decía, yo soy de Apolos. Apolos era un maestro, venía de la ciudad de Alejandría, era una persona elocuente. A diferencia del apóstol Pablo, Pablo era un conocedor de las Escrituras, un experto, un perito. Pero una cosa es tener la profundidad y otra cosa es la habilidad de transmitirlo. El apóstol Pablo reconoce que no es muy hábil en transmitirlo. Él se autocalifica de torpe, se autocalifica, por ejemplo, que no es un experto. ¿Ah? Entonces, en cambio, Apolos era, se puede decir, muy hábil en la elocuencia, tenía esa habilidad para poder llegar con esas palabras. Entonces, como los corintios tenían un trasfondo griego, valoraban estas habilidades. Por eso que fue el segundo personaje exaltado en esa iglesia, ¿no? Además, Apolos tuvo un tiempo también ministrando la palabra en la iglesia de Corintios. Ahora, Cefas. Cefas es el nombre arameo de Pedro. Pedro había sido designado para predicar a los judíos, no a los gentiles. Sin embargo, vemos en las cartas que él también visitaba, se daba esos permisos para también poder llegar con la palabra. Pero él no se estaba centrando en los gentiles. Básicamente él se centraba en los judíos, pero ocasionalmente visitaba algunas regiones de los gentiles. Y en este caso era conocido en Corintio, porque dice Cefas, ¿no? O sea, Pedro. Entonces yo me imagino que muchos de los hermanos de Corintio le preguntaran, ¿cómo era nuestro Señor Jesucristo? Me imagino que le preguntaran el aspecto físico, qué palabras dijo. Me imagino que le preguntaran cómo fue el día de la transfiguración. Es cierto que tú vistes ahí a Elías, a Moisés, y vistes ahí a nuestro Señor Jesucristo transfigurado. Él también fue aquel que vio al Cristo resucitado antes que el Cristo ascendiese. Muchas cosas le habrían preguntado a los corintios. Entonces, él era uno de los 3 íntimos amigos de los 12 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, había mucha curiosidad por saber, por conocer lo que el apóstol Pedro conocía acerca de Cristo. Entonces, también había un apego hacia el apóstol Pedro. Y otros que decían, yo soy de Cristo. Pareciera que este grupo fueran pues los más centrados porque dice yo soy de Cristo. Pero el hecho de decir yo soy de Cristo para separarme de los demás, considerándome especial y menospreciando a los demás, eso significa que hay un egocentrismo, hay una, digamos, división, hay un pensar de creerse superior a los demás, porque el hecho que simplemente yo me creo, ¿no?, de Cristo, que yo soy del grupo de Cristo y ustedes están siguiendo hombres. Hoy en día también se ve eso, esa religiosidad que a mucha gente, a mucho pueblo de Dios engaña, haciendo pensar por el hecho que el Señor me guía, yo no sigo a hombres, esas expresiones muy comunes, pero ya se veían en aquel tiempo también. Hay que tener muchísimo cuidado. El Señor no nos ha llamado para dividir la iglesia. El Señor nos ha llamado para promover unidad dentro de la congregación. Así que eso es la tarea que también hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice en el versículo 13, dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿A qué se refiere cuando dice, ¿acaso está dividido Cristo? No se refiere al Cristo individual. Acá se refiere al Cristo corporativo. Es decir, el Cristo unido con la iglesia del Señor. Es el Cristo místico. Cristo como cabeza de la iglesia y la iglesia como cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora somos unos, somos una unión orgánica. Entonces está hablando acerca de esa unión. No está hablando de Cristo individual, sino al Cristo corporativo. Yo quiero leerles, por ejemplo, Efesios 1:22. Vamos.
Efesios 1, 22 y 23. Dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. 23, la cual es su cuerpo. La iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos también buscando Colosenses 1:18. En el libro de Colosenses 1:18 dice así: y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Quién es la cabeza del cuerpo? Cristo nuestro Señor. La iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, aquí está hablando del Cristo corporativo, entendamos eso. No está hablando del Cristo individual. Entonces, nosotros hay que pensar que somos parte de ese cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, nosotros, como era el deseo del apóstol Pablo, debemos de promover la unidad en vez de promover las divisiones, ¿no? Las divisiones se generan producto del orgullo, ¿no? Son problemas del alma, producto del orgullo, que está fuera de uno, ¿no? Entonces, eso que hace dividir a los miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo por pretender ser mejor. Por eso que se forma grupos, ¿no? Se forma partidos para poder separarse creyéndose que un grupo es mejor que el otro. Eso se debe evitar en la iglesia del Señor. Muy bien. Luego el apóstol Pablo dice, para que ninguna, en el versículo 15, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Esto infiere de que muchos hermanos se creían especiales porque habían sido bautizados por el mismo apóstol Pablo. Pero Pablo dice, ¿sabes qué? Yo no he sido llamado para bautizar. Y si he bautizado a alguno, acá lo menciona quiénes son esos pocos, además el Señor no me ha llamado a bautizar, sino a predicar, a enseñar a esta maravillosa persona que es nuestro Señor. Gloria al Señor. Muy bien. Luego que el apóstol Pablo comienza a tocar sobre, las contiendas que había en la iglesia, a poder llevarlos, ¿no?, a la unidad, que no lo podemos nosotros dividir, que es la unidad del cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Luego Pablo, la segunda forma que trata de enfocarlos a los corintios es hablarle de poder y la sabiduría de Dios, ¿no? Entonces, es interesante que Pablo no presenta a Cristo como el Cristo ascendido, como el Cristo glorificado, como el Cristo exaltado, el Cristo todopoderoso. Pablo, para ir contra el orgullo y el envanecimiento de la iglesia de Corintios, comienza a presentar a Cristo, como dice acá, 18, porque la palabra de la cruz, ¿no?, habla la palabra de la cruz. Él presenta, como dice en el versículo 23 también, porque nosotros predicamos a Cristo crucificado. Lo presenta ese Cristo humillado, el cual es un antídoto contra el orgullo de aquellos corintios envanecidos. Entonces, dice acá, luego, hablando acerca de los sabios, ¿dónde están esos sabios? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Versículo 21. Pues ya en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Si estos sabios de este mundo hubiesen conocido a nuestro Señor Jesucristo, no lo hubiesen crucificado. Pero por cuanto no lo conocieron, lo crucificaron. Este Cristo fue menospreciado, este Cristo fue humillado, y el apóstol Pablo muestra acerca del contraste que hay entre la sabiduría de Dios que está en nuestro Señor Jesucristo y la sabiduría de este mundo. Contrasta lo necio de este mundo, lo necio, ¿no?,
Dice, los necios de este mundo somos aquellos que hemos sido llamados por nuestro Señor. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios de este mundo. Lo débil de este mundo, ¿no?, que somos los creyentes, hemos sido llamados para avergonzar lo fuerte de este mundo. Y lo vil, lo menospreciado, para poder, digamos, avergonzar a lo que es, ¿no? Entonces, lo sabio expresa la sabiduría, lo fuerte a los poderosos, y a las personas lo que son los nobles. Entonces, el cristiano ha sido bendecido con esta sabiduría que no se capta con el discernimiento humano o inteligencia humana. Esta sabiduría se capta teniendo, digamos, una disposición muy diferente a como el mundo tiene. El mundo se vanagloria, se exalta, alardea de lo que aprende del conocimiento natural. El cristiano alaba a Dios por ese conocimiento revelacional, espiritual, de la maravillosa persona que es Cristo nuestro Señor. A Él sea toda gloria. El cristiano que es maduro, cuando el Señor lo bendice con una revelación que significa un entendimiento mejor de las Escrituras, ese cristiano no se envanece en esa revelación. Que si hay alguna alabanza, que alguien, a un mérito que le pudieran reconocer, él lo que hace es trasladar esa alabanza, lo ve pasar y lo traslada a la maravillosa persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso desde acá dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Qué significa? Que los corintios pensaban que, bueno, había bastantes sabios, bastantes poderosos, bastantes nobles. No, el apóstol Pablo le dice, ¿sabes qué? En la iglesia hay pocos. Según la carne hay pocos sabios, hay pocos fuertes, hay pocos nobles, ¿no? Y que si los hay, es porque, bueno, ellos se han humillado, han abierto su corazón y han permitido que la sabiduría y el poder de Dios que se manifieste en la persona de Jesucristo pudiera ser impartido en la vida de ellos. Eso es. Pero el grueso de la mayoría, como en la mayoría de las iglesias, estamos compuestos por gente sencilla, gente que admite su falta y no se justifica, gente que sabe pedir perdón, que sabe pedir lo siento, persona que piensa pero que también se da cuenta que su corazón necesita algo, ser llenado de un ser superior. No como los sabios de este mundo que cierran su corazón y se enorgullecen por el conocimiento aprendido. No, nosotros los cristianos utilizamos la mente, pero también abrimos nuestro corazón. No lo cerramos porque hemos entendido que este mensaje tiene la capacidad de poder cambiar la vida de las personas. No importa tu condición de preparación, si eres un analfabeto, si eres un intelectual. No importa si eres una persona rica o si eres una persona pobre. No importa si tú eres una persona de un estirpe reconocido o de una familia sencilla. No importa. Lo que sí importa es que podamos tener una actitud correcta de humildad ante la predicación de la palabra de Dios, la cual puede transformar nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo exalta a esa maravillosa persona, porque en esa persona se encuentra el poder y la sabiduría de Dios. Yo lo quiero leer justamente el versículo 24, dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que, amados hermanos, si tenemos algo que gloriarnos, como dice el versículo 31, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Es una gloria no en nuestra carne, es una gloria en nuestro espíritu, que produce gozo, que produce satisfacción, que produce, digamos, un entendimiento mayor de la revelación de esta maravillosa persona. Nosotros, amados hermanos, debemos entender
que nuestro Señor Jesucristo ha sido dado a la humanidad para que la humanidad pueda entender que Él es el único medio para que la humanidad pueda ser salvada. Y la iglesia del Señor es el único medio para que Él sea nuestro Señor. Es decir, aquel que nos gobierna en todos nuestros asuntos de nuestra vida. No solamente dar al Señor como Señor Salvador, sino también como nuestro Señor. Aquel que domina, gobierna todas las áreas de nuestra vida. No solamente como Salvador, sino también como Señor. Invitemos, amados hermanos, a nuestro Señor Jesucristo para que pueda cambiar día tras día nuestras vidas y parecernos a Él y ser la expresión de Dios. Vamos a orar y agradecer al Señor por este tiempo tan especial que hemos pasado en su santa palabra. Amado Padre Celestial, te damos las gracias por este tiempo especial, Señor. Tu gracia y misericordia se ha manifestado, Señor, en este momento, para podernos impartir, oh Dios, con respecto a este poder y sabiduría tuya, que está escondida en la maravillosa persona de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda gloria. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones, amados hermanos. Dios nos siga acompañando.